Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Vamos por acá. Bien. Bueno, por ejemplo, si pensamos en la presencia de una bacteria que es muy peligrosa, que genera diarreas muy intensas, que es la salmonela, y que suele estar presente en los huevos crudos, la salmonela en el huevo es el peligro, porque es frecuente encontrarla y genera una patología. Pero, ¿es lo mismo que el huevo esté cocinado que esté crudo? Obviamente que no. El riesgo de contraer la salmonela va a ser mucho mayor si comemos huevo crudo a que lo cocinemos. Por lo tanto, ese riesgo es menor en el caso de cocinado que crudo. Por lo tanto, ahí relacionamos la probabilidad de que ocurra esta infección con el riesgo. El riesgo es mayor en el primer caso. Bien, entonces, a esto vamos con el riesgo. ¿Es lo mismo tener presente, puse el ejemplo del ébola porque es por ahí como bien contundente el peligro que tiene este virus? Eh, la sola presencia en sí de un tubo que tenga ébola, ¿conlleva un riesgo? No, sí, el riesgo está con la exposición, ¿cierto? Si ese tubo está cerrado, no se toca, no se abre, no se generan aerosoles, no se cae, etcétera, 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 el riesgo va a ser bajo. El tema va a ser para aquellos individuos que tengan una exposición y que tengan que trabajar con ese material. Entonces deviene ese riesgo de los procedimientos que se van a llevar a cabo. Y bueno, hablado ya entonces la diferencia entre peligro y riesgo, viene nuestra parte, que es el tema de la bioseguridad. Nosotros cuando hablamos de bioseguridad hablamos de un concepto que es amplio, que tiene que ver con la adopción sistémica de una serie de medidas que lo que trata es justamente reducir, o en lo posible eliminar, que no siempre es posible, eh, y que puedan producir actividades que se desarrollan en el laboratorio. Bueno, entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es las instalaciones, que es el espacio de trabajo o justamente todo lo que uno dispone del laboratorio para realizar las actividades, y esas instalaciones tienen que estar dispuestas de tal manera que no pongan en peligro la calidad del trabajo, ni de la seguridad del personal, ni de los profesionales sanitarios, ni de los pacientes, ni de la comunidad. O sea, todo tiene que estar organizado y planteado para reducir al máximo los riesgos de esa actividad. Por regla general, todos los laboratorios diagnósticos deben diseñarse con un nivel de bioseguridad 2 o superior. Por supuesto que la primera regla general para trabajar en cualquier laboratorio es definir las prácticas microbiológicas estándar, que ustedes ya las conocen la mayoría, el tema de tener el acceso limitado o restringido a las zonas de trabajo, el tema de lavado de manos, de no comer, beber, fumar, usar cosméticos, etcétera, de pipetear con la boca, el correcto manejo de los cortopunzantes, del descarte de materiales, la decontaminación o desinfección de las superficies, de los materiales, eh, y el control también de plagas. Bueno, todo esto son reglas básicas que uno tiene que, lo que definimos como prácticas microbiológicas estándar. También tenemos que tener en cuenta las barreras, que las clasificamos en primarias y secundarias. Primarias tiene que ver con lo que el individuo contiene o se apropia para la actividad. Desde los gabinetes biológicos, las cabinas de seguridad biológica, los anteojos, las antiparras, las máscaras, la protección personal, los delantales, los guardapolvos, los camisolines, guantes, etcétera. Y las secundarias con la instalación en sí, los pisos, las puertas que se utilizan, las mesadas, los lavatorios, las estaciones de lavaojos que tendría que haber en los laboratorios, la localización de cada una de estas partes. Recordemos, que esto ustedes lo deben haber visto seguramente, y si no, bueno, acá lo tienen también para definir bien los niveles de bioseguridad, que a su vez se relacionan con los grupos de riesgo de las prácticas y los equipos de trabajo,
donde los grupos de riesgo los clasificamos de menor a mayor de acuerdo al aumento en el riesgo, 1, 2, 3, 4, que coincide con el nivel de bioseguridad del laboratorio, la clasificación con que se agrupa cada laboratorio en básico nivel 1, 2, el de contención o nivel 3, o el de contención máxima nivel 4. El tipo de laboratorio para el riesgo 1 es un laboratorio, por ejemplo, el de la universidad, el que podemos nosotros armar en el instituto. El 2 tiene que ver con servicios de atención primaria, por ejemplo, de diagnóstico y de investigación, por ejemplo, un laboratorio eh, pequeño, que tome muestras, que quizás no procese tanta cantidad de muestras, que las deriva, y que tiene, o un laboratorio que no contiene, por ejemplo, no hace biología molecular. Ya si hace biología molecular, ya tiene un diagnóstico especial, puede hacer investigación, donde además se va a incorporar un flujo direccional de aire, una cabina de seguridad biológica, y después el máxima contención, que es el nivel 4, donde se trabaja con patógenos muy peligrosos, donde además de las medidas estándar habituales que se utilizan en los otros tipos de laboratorio, tienen una cámara de entrada con cierre hermético, con salida con ducha y eliminación especial de los residuos, ¿sí? En el caso 1 no es necesario más que las técnicas microbiológicas apropiadas. En el nivel 2, trabajo en mesada descubierto y cabina de seguridad biológica por posibles aerosoles. En el nivel 3, una cabina de seguridad biológica, además de otros medios de contención primaria para las actividades que se utilicen. En el 4 ya hablamos de una cabina de seguridad de clase 3, en los anteriores podía ser 1 o 2, con trajes presurizados, autoclaves de doble puerta y mucho más medidas de contención, ¿sí? Entonces, la importancia de la seguridad en el laboratorio tiene que ver con proteger las vidas de los empleados y los pacientes, proteger obviamente los equipos, las instalaciones, el entorno, evitar efectos secundarios por un accidente, y además esto implica también un peligro que uno genera en el entorno, con la pérdida de reputación, con la pérdida de los pacientes, con un efecto negativo, y además incremento de gastos por litigios o seguros. Por lo tanto, es muy importante garantizar la calidad de la seguridad durante los procesos de laboratorio y estar presente a la hora del diseño de un laboratorio, porque muchas veces están diseñados por arquitectos que realmente no conocen de la dinámica del trabajo y de los riesgos la camarita, que implica trabajar con muestras biológicas. Por lo tanto, a la hora del diseño de un laboratorio tiene que estar presente el bioquímico, o el técnico del laboratorio, por supuesto. En cuanto a las responsabilidades, todo el personal tiene responsabilidad en el director desde el diseño y la planificación de las instalaciones, en la evaluación de riesgos y en organizar las actividades. Y el resto del personal, obviamente, en conocer las normas, entender los elementos básicos de bioseguridad, y si hay un personal, un director de calidad, bueno, va a tener algunas otras actividades, pero en realidad todo el mundo tiene que conocer las medidas de bioseguridad y bien estipulado cómo se debe llevar a cabo cualquier, en el caso de algún accidente, en el manejo diario de las muestras. eh, Debe estar bien pulido ese tema para evitar tener accidentes. Por lo tanto, todo el personal tiene responsabilidad a la hora de la bioseguridad. Hay principios de bioseguridad que se llaman la universalidad, porque se aplica a todas las áreas, a todo el personal, a todos los pacientes y visitantes. El uso de barreras, los medios de eliminación del material contaminado tiene que estar establecido. Se tiene que realizar una evaluación de los riesgos, que es un análisis de probabilidad de que ocurran daños, que puedan ocurrir heridas o infecciones en el laboratorio. Esto lo vamos a ver al finalizar la clase. Y realizar una adecuada gestión de evaluación de riesgos para identificar justamente cuáles son los riesgos, cuáles son las pautas para mitigar esos riesgos, evaluar los tipos de contención y cómo se implementa, y obviamente hacer un análisis periódico
una evaluación de esa implementación para ver realmente si se está utilizando bien o hay que hacer algún cambio en las medidas actuales. Las barreras secundarias que mencionamos también tienen que estar bien diseñadas, pensadas para lograr una adecuada circulación del personal, de los pacientes, de los médicos, en caso que los haya. La circulación tiene que ser, no se tiene que mezclar de alguna manera el personal, las actividades del personal con la actividad o lo que realiza el paciente. El paciente tiene que llegar en un lugar donde solamente sea para sacarse sangre, recibir un resultado o lo que sea, pero no puede estar el paciente inmerso en las actividades del laboratorio, porque eso conllevaría un riesgo extra, ¿no? La recepción de los pacientes, por lo tanto, tiene que estar en un lugar adecuado, con las comodidades, pensando en que no tenga ningún tipo de riesgo ese paciente. No podemos tener, donde juntamos las orinas, por ejemplo, que el paciente apoye sus bolsos. No, tiene que estar en otro lugar. Las orinas las debemos recibir y colocar en un lugar donde el paciente, por ejemplo, no las vuelque, no las tire, no se derrame sobre ellos. Las salas de trabajo tienen que tener un acceso restringido solamente al personal autorizado, no puede entrar cualquier persona al laboratorio. Debe haber itinerarios de circulación, zonas de trabajo, por ejemplo, los sectores, o zonas limpias donde tenemos papeles, donde puede haber alimentos, donde solamente hay, por ejemplo, reactivos y no muestras biológicas, y zonas sucias justamente para, por ejemplo, el descarte de material, para el lavado de materiales. Y obviamente entre los distintos sectores que trabajan en forma conjunta debe haber como algún tipo de circulación adecuada para que las muestras puedan pasar de un sector al otro en forma fluida, sin ocasionar riesgos, sin exponer al personal. Y que las zonas de tareas estén lo más cómodas posible, con buen acceso de un lado al otro. Bueno, realmente ustedes ya saben y lo deben haber visto en las prácticas, en los hospitales donde han ido, los laboratorios suelen ser muy pequeños, donde cada vez los equipamientos ocupan mucho más espacio, tenemos la circulación bastante tortuosa, a veces nos pasa a nosotros que las puertas están obstruidas por material y depósito de cajas que tenemos porque no tenemos lugar para guardar. Entonces, bueno, es un trabajo que realmente a veces uno se acostumbra a trabajar así, pero es necesario pensarlo y adecuarlo a las necesidades para poder justamente reducir todos los riesgos posibles a los que nos exponemos. También con los equipamientos con los que trabajamos, que sean seguros. Por ejemplo, nosotros trabajamos con autoclaves donde se alcanzan presiones muy elevadas y si esas autoclaves no cierran adecuadamente podemos estar expuestos a algún tipo de riesgo. Las zonas de preparación de medios tienen que ser zonas limpias, donde no se mezclen con los cultivos. Las zonas de biología molecular también requieren ciertas adecuaciones de los cuartos donde estén separados zonas limpias y zonas de biología molecular. Así que bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora del diseño de un laboratorio. Después también cómo se disponen los equipos. Los equipos tienen ciertos requisitos para ubicarlos como espacio, como eh, eh, el agua que utiliza, cómo va a llegar al laboratorio, los impedimentos y las restricciones físicas que tienen esos equipos, dónde se van a desechar esos líquidos también es importante, y qué tipo de suministro eléctrico tenemos y la calidad de ese suministro, porque obviamente en una zona donde se corta todo el tiempo la luz, tenemos que tener un resguardo de esto con alguna forma de suplantar esos cortes y evitar que se dañen estos equipos también. La ventilación, los techos, la pintura, el piso, todo esto es importante también considerarlo. Recuerden que los suelos tienen que evitar las esquinas donde se depositan residuos que puedan después generar alguna complicación, con pinturas que tienen que ser lavables, fáciles de limpiar.
Los bancos de trabajo, que es decir, las mesadas, tienen que ser lugares cómodos, donde sean de materiales que perduren con el tiempo, que soporten el cloro, por ejemplo, para la desinfección. Lo que es acero en general no es útil porque se oxida, la madera tampoco se puede utilizar como material de mesada porque es un producto que tiene porosidades y por ahí no es fácil de higienizar o de desinfectar. La limpieza es fundamental, tener zonas de lavado de manos, donde constantemente nosotros tenemos que lavarnos las manos, y en lo posible que no tengamos que tocar. Hay algunas que tienen sensores, pero bueno, es como mucho pedir en algunos casos, pero por lo menos tener estaciones de lavado. Y obviamente tener protocolos de limpieza, algunos que son de limpieza diaria, por ejemplo, después de terminar una actividad, obviamente dejar esa zona limpia, desinfectada, y semanalmente, mensualmente también el tema de limpieza de los techos, de las ventanas, de las heladeras, tiene que haber un plan de limpieza de todo esto. En cuanto a la eliminación de desechos, también es muy importante cómo descartamos nosotros los materiales. Nosotros en el laboratorio generamos desechos que son de tipo urbano, que se podrían descartar en las bolsas negras habituales que haríamos en nuestras casas, todo lo que tiene que ver con alimentos o con papeles, bolsas que no estén contaminadas, que hayan estado en contacto con muestras biológicas. Y por otro lado tenemos todo lo que es biológico, que bueno, después lo vamos a ver también, los materiales contaminados, dónde se descartan, en las bolsas rojas. Siempre tener en cuenta que la bolsa roja va en una caja de cartón, que resguarda un poco las personas que tienen que trasladar esos materiales. En esas bolsas no se puede poner nada que sea cortopunzante, ni agujas, ni vidrios contaminados, solamente algodones, puede ser algunas muestras, pero siempre tapadas, que no haya peligro de derrames. Estos materiales son recolectados para después incinerarlos. Todo lo que sea cortopunzante, recordar ponerlos en las cajas rígidas. Para esto, ustedes ya lo han visto, no lo vamos a ver más. Las muestras líquidas en bidones, si son muestras que contienen riesgo, por ejemplo, corrosivo o biológico, se colocan con la identificación que corresponda. Tienen que tener tapa hermética y estos también suelen contratarse en los hospitales personal para retirar y tratarlos adecuadamente. Debe haber un programa de gestión de seguridad, como yo les dije, que es lo más importante y a lo que vamos con esta materia, donde haya un manual, donde estén los procedimientos de seguridad del laboratorio, teniendo en cuenta la formación del personal, las precauciones universales, el control de infecciones, la evaluación de riesgos, el desecho de todos los materiales, eh, es, tiene que estar contemplado en la elaboración de todo este material. En cuanto a la clasificación de riesgos, los podemos clasificar en todos los que tienen que ver como físicos mecánicos, químicos y biológicos. Los físicos mecánicos tienen que ver con por ejemplo, una silla que es incómoda y el personal tiene que estar muchas horas, por ejemplo, mirando el microscopio y tiene la postura que puede ejercer un malestar en la columna de ese personal, o cortaduras, o una quemadura, o, por ejemplo, lo que les comentaba recién de las autoclaves, las centrífugas que tengan fugas. Bueno. En cuanto a los químicos, tiene que ver con, obviamente, la exposición a químicos, y esto va a depender del tipo de químico y la vía de entrada, si es por inhalación, por la piel, por ingestión. Conocer todos los químicos con los que trabajamos en el laboratorio, las listas de riesgos que tienen. Obviamente el personal tiene que estar formado para el trabajo con estos tipos de químicos, eh, y saber perfectamente dónde se guardan y cómo se guardan esas sustancias. Y en cuanto a los materiales biológicos, conocer qué tipos de materiales biológicos tenemos, la naturaleza de los agentes biológicos, que no solamente es el tipo de agente biológico, sino saber que es importante la cantidad, la virulencia, la vía de entrada, la concentración del inóculo, la estabilidad en el ambiente. O sea, todos estos factores influyen en el riesgo biológico. Yo alguna vez
o seguramente hemos hablado sobre el tipo de riesgo que conlleva exponernos al HIV, la hepatitis B y hepatitis C. El riesgo de transmisión realmente para el HIV es bastante bajo. Si es a través de una, la más alta está cuando te pinchás, pero después la exposición en la piel es mucho, mucho menor. Fíjense que el riesgo de percusión, de exposición percutánea es de 0,3%, mientras que la exposición a mucosa es de 0,09%, incluso muy bajo en algunos casos. Eso depende también de la integridad de la piel. Siempre la recomendación es obviamente usar guantes. Para la hepatitis B, el riesgo es bastante más alto, pero bueno, el personal de salud al estar vacunado el riesgo baja muchísimo también. Y para la hepatitis C, el riesgo es riesgo intermedio para la exposición percutánea, pero recuerden que para la hepatitis C hoy en día también tenemos tratamiento, y esas son consideraciones que también son importantes a la hora de evaluar los riesgos. La mayoría de los accidentes van a estar relacionados con el carácter potencialmente peligroso, si es tóxico, si es mecánico, es infeccioso, del material con el que trabajamos, pero también está relacionado con el tipo de protección que utilicemos. O sea, si yo tengo una exposición porque no tengo puestos los guantes, realmente hay una negligencia ahí, porque este riesgo se podría, o ese peligro, no estaría si no fuera por el mal uso de los materiales, ¿no? Los errores humanos, los malos hábitos que se van acostumbrando en el laboratorio o el incumplimiento de las normas. Entonces la mayoría de los accidentes que tenemos tiene que ver con esto. Por lo tanto, la insistencia con el buen uso de los materiales, el uso justamente del equipo de protección personal y todos estos conceptos que estamos pensando y mencionando en esta clase, tienen que ser aplicados, evaluados, formados para que el riesgo sea lo mínimo posible. Bueno, en cuanto a los peligros químicos que mencionamos recién, un poquito para ampliar ese concepto, tener en cuenta que todos los químicos tienen que tener unas etiquetas donde se hable del producto, la concentración, el peligro, tener en cuenta dónde se almacenan los distintos tipos de químicos y especial cuidado con los radioquímicos que ya hemos mencionado que tienen que tener una precaución muy especial. Las fichas de datos, donde está toda esta información, donde habla sobre el tipo de riesgo que conlleva cada uno de los químicos, los símbolos, la simbología, tenerla presente, saberla, si es nocivo, si es tóxico, si es inflamable, muy inflamable, si es oxidante. También tener en cuenta la gestión de emergencias. Si ocurre un accidente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los primeros auxilios. Hablamos de contención cuando es la acción de reducir o eliminar la exposición a agentes que son potencialmente peligrosos para quienes trabajan en el laboratorio y también para el medio ambiente que lo rodea. Entonces, tener en cuenta qué hacer con las superficies que son contaminadas con el derrame de un producto biológico, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a tirar? ¿Lo voy a barrer? ¿Le voy a tirar lavandina o cloro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá hay un instructivo para que ustedes después lo lean bien, pero tengan en cuenta que hay un procedimiento donde hay que definir la zona, hay que avisar a los compañeros que no se acerquen. Obviamente estar siempre con el equipo de protección personal. Si se rompió un vidrio, retirarlo, pero con pinzas, no manipular eso porque es un riesgo muy grande. Hay que tratar de contener eso que se derramó y que no se expanda por todos lados. Entonces no le voy a tirar una botella de cloro, sino primero voy a tratar de absorber eso que tenemos ahí derramado. Después sí poner un desinfectante que tiene que perdurar un determinado tiempo para asegurarnos de que se decontaminó todo, se elimina todo eso que se puso, las toallitas, un trapo, lo que sea, y se desecha en forma adecuada, ¿sí? Siempre, si estamos expuestos a salpicaduras o derrames, también saber qué hacer. Siempre tenemos que tener la piel lo menos expuesta posible. Si tenemos alguna lesión, tenemos que resguardarnos esa lesión de no exponernos a algún, por ejemplo, salpicadura o un derrame.
Los incendios, siempre tenemos que tener un matafuegos a mano, saber utilizar el matafuegos, y si es un incendio grande, obviamente tratar de resguardarse, asegurarnos y llamar a las autoridades pertinentes. Por lo tanto, tener en cuenta que la seguridad es sumamente importante, que no considerarla puede ser muy costoso, porque puede poner en riesgo la vida y la salud de los empleados, de los pacientes, la reputación del laboratorio y de toda la instalación. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y algo que les había comentado que teníamos que considerar y que lo que tiene que ver con gestión es justamente lo que tenemos que hacer es la evaluación de esos riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es un proceso escalonado en donde se valoran justamente todos estos riesgos derivados del trabajo en el laboratorio, donde se va a recopilar información y aplicar todas las medidas para controlar esos riesgos de manera de que se reduzcan al mínimo posible. Bueno, para ello tengan en cuenta el manual de bioseguridad del laboratorio, que es muy completo, ténganlo a mano, revísenlo, léanlo, busquen los temas que por ahí más tienen que ver con la actividad que ustedes realicen. Es muy completo y obviamente es muy claro, y es como, al ser de la Organización Mundial de la Salud, es muy confiable. Entonces es algo que les recomiendo que lo lean. Bueno, obviamente que en el análisis de riesgo vamos a tener que tener en cuenta tanto la probabilidad de que se produzca algún efecto, algún riesgo, las consecuencias que tiene ese riesgo, por ejemplo, si es una infección, si la persona que estuvo expuesta tiene al- alguna enfermedad de base, por ejemplo, si se contamina el ambiente. Bueno, tener en cuenta todas las consecuencias posibles de esa probabilidad. ¿Y qué otros factores tengo que considerar que puedan a contribuir a la infección, por ejemplo? Bueno, que tiene que ver con la vía de transmisión, con la dosis, con la cantidad, por dónde, la vía de ingreso, la transmisibilidad, si tiene tratamiento o no. Todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Y este es las etapas de evaluación de riesgo que es tan importante tener en cuenta, y que uno minuciosamente, si bien acá está muy reducido, contiene todos los pasos a tener en cuenta para realizar esa evaluación de riesgo. Desde recopilar la información que tiene que ver con qué agentes biológicos puedo llegar a trabajar, la patogenicidad, las dosis infecciosas, los procedimientos que realizo, qué equipos tengo, cómo los utilizamos, las instalaciones, los factores humanos. Y por otro lado también las normas de tratamiento de, por ejemplo, de desechos, la formación del personal. Toda esa información es lo primero que yo tengo que juntar. Después hacer justamente la evaluación de riesgo. ¿Qué probabilidades tiene de que se produzcan consecuencias? El nivel de riesgo inicial y el riesgo aceptable para esa actividad. Luego también, moviendo las barras, elaborar una estrategia para el control de riesgo, con qué recursos cuento, las estrategias, los procedimientos, cuáles son aplicables, de las que dispongo, cuáles son las más aptas para mi laboratorio. Después seleccionar y aplicar medidas de control según las normativas, según el riesgo residual, eh, tras la aplicación de cada medida de contención, eh, el presupuesto, la formación del personal, y después hacer periódicamente una revisión de los riesgos y de las medidas de control de riesgo para ver si tengo que cambiar algo, ¿sí? Esto se parece un poco a esto de la dinámica del ciclo de Deming, donde constantemente estamos revisando lo que hacemos para ver si tenemos que mejorar o cambiar algo, ¿sí? ¿Qué factores van a afectar la probabilidad de que se produzca el incidente? Obviamente, con qué actividades realizo, si se generan aerosoles, si si utilizo cortopunzantes, eh, si tengo personal que está poco capacitado, el tipo de agentes biológicos con el que trabajo, eh, las instalaciones también es importante, si todo funciona bien, si tengo alguna falla, algún defecto, eso va a alterar los factores o la probabilidad de que se produzca algún tipo de riesgo. Establecer cuál es el riesgo aceptable para
cada concepto, cada actividad que se realiza, tener en cuenta que nunca hay un riesgo cero, pero hay que tratar de garantizar que el personal y la comunidad estén lo más seguros posibles y también considerar el riesgo, pero reconocer los beneficios del trabajo del laboratorio y que eh, el uso de todas las medidas conocidas va a reducir muchísimo los riesgos. Entonces, a eso hay que apuntar, hay que formar, capacitar e insistir con el uso de las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Obviamente, considerar personal vulnerable a las actividades del laboratorio y designarlos a tareas donde el riesgo sea menor, ¿sí? Hay una matriz de evaluación de riesgo donde se considera las consecuencias a la exposición o liberación por algún tipo de actividad y la probabilidad de exposición o liberación por esa exposición. Entonces, si las consecuencias de la exposición son graves y la probabilidad de la exposición es grande o es probable, el riesgo va a ser muy alto. Esa es la peor situación. La realidad es que la mayoría de las situaciones tenemos eh, riesgos mucho menores, ¿sí? Altos estamos en las peores condiciones, pero en general tenemos de medio a bajo, ¿sí? El riesgo nunca va a eliminarse por completo, menos, menos en un lugar donde se trabaja con tantos factores que puedan generar algún tipo de riesgo, ¿no? Pero bueno, por eso es que se insiste tanto en que hay que hacer una evaluación justamente de estos riesgos para saber cuáles son, identificarlos y tratar de minimizarlos. Las estrategias para reducirlo, bueno, eliminar al agente biológico si es que lo tenemos en el ambiente, como por ejemplo utilizando medidas de desinfección, de esterilización, reducción o sustitución, dice reducir el volumen o el título utilizado, cambiar los procedimientos por otros que sean menos riesgosos, lo que hablábamos en clase del cambio que ha ido generándose con el uso de algunas técnicas de laboratorio como la RIA, que utiliza radioisótopos y se está cambiando por otros métodos que no los utilizan. El aislamiento de zonas de riesgo, la protección con vacunación, con equipos de protección de seguridad, con cabinas de seguridad biológica. Bueno, tener en cuenta todo esto, la formación de personal, los procedimientos que sean claros. Y tener en cuenta que en la mayoría de las actividades del laboratorio, la exposición o liberación realmente son improbables si se tiene en cuenta todo esto que charlamos. Y la gravedad de sus consecuencias, por lo tanto, va a ser despreciable a moderada. Pero bueno, es importante eh, trabajar con todas las medidas de protección necesarias para que lleguemos a esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, el riesgo inicial es muy bajo o bajo y a menudo cercano o inferior al riesgo aceptable. Por lo tanto, siempre tener en cuenta esos requisitos básicos, que los requisitos básicos para lograr esto es las buenas prácticas de laboratorio con procedimientos microbiológicos estándar, la competencia y la formación del personal, los diseños de instalaciones adecuadas, cómo se reciben las muestras. Es un poco un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que tenemos que tener en cuenta, la descontaminación y cómo se gestionan los desechos, los equipos de protección de personal, el equipo de laboratorio, el plan de contingencia o de emergencia de incidentes, la salud ocupacional. Si tenemos riesgos iniciales que están en una categoría superior, el riesgo es mayor, entonces quizás las medidas que tengamos que tomar ya son un poco más reforzadas, ¿no? Pero esto es lo más básico. Acá hay alguna tabla donde habla sobre algunos ejemplos de actividades de laboratorio con un riesgo inicial, el riesgo residual, que se refiere al que queda después de haber mitigado o eliminado los riesgos, que siempre va a haber un riesgo que persiste, incluso después de justamente de haber tomado esas medidas. Entonces, fíjense, vamos a tomar dos ejemplos. La PCR en muestras de esputo inactivado. El riesgo inicial es muy bajo, con una probabilidad o consecuencia improbable o despreciable. Las medidas de control de riesgo son los requisitos básicos, los que mencionamos hoy, y el riesgo residual es muy bajo.
Teniendo en cuenta todas esas medidas que mencionamos, el riesgo es muy bajo. Y estamos trabajando con una amplificación de algo, por ejemplo, de un virus o de alguna bacteria. Vamos con otro que sea más alto. Por ejemplo, cultivo en grandes cantidades de estudios que provocan en animales eh, generación de aerosoles. O sea que el riesgo es muy alto, con una probabilidad y consecuencias que va de posible a grave. Las medidas de control de riesgo aquí son medidas de control reforzadas, o sea, lo que ya conocemos como básico, más otras que son eh, extras para poder contener ese nivel de riesgo. Por ejemplo, el uso de cabina de seguridad biológica o equipo de protección respiratorio, que no se usa para todas las actividades, un barbijo, por ejemplo, un N95. Aún así, aplicando estas medidas, saber que el riesgo residual es medio. A eso es conocer las actividades, cuál es el riesgo inicial, cuáles son las medidas de control de riesgo y cuál es el riesgo residual que permanece. Esto es lo que hacemos con esta gestión de riesgos. Ahora, al hacer esa evaluación de riesgo, ¿es lo mismo para todos? Obviamente que no. Hay recursos financieros de los que tenemos que disponer, tenemos que tener en cuenta la normativa legal, las instalaciones, los recursos con los que contamos, el tipo de electricidad, las instalaciones, las herramientas, el personal, las competencias, etc. O sea, va a depender de muchos factores, ¿sí? El manual MA3 considera también la bioseguridad, habla sobre todo en cuanto a cómo se desechan las muestras. Esperen que quiero leer un poquito. Dice, el laboratorio posee un sistema de seguridad para preservar la salud de todas las personas que acceden al mismo frente a la ocurrencia de accidentes. Debe contar con medidas de seguridad acordes a su estructura y las prácticas que realizan. Debe contar con tomacorrientes en cantidades y distribución adecuadas y disyuntores, además de botiquín de primeros auxilios. Y por otro lado, también contar con extinguidores de fuego de carga adecuada y controlada. Esto obviamente permanentemente, continuamente se debe hacer un control de las fechas de vencimiento, las recargas que se les deben realizar. En los hospitales generalmente esto lo hace seguridad e higiene. Bueno, y esto con materiales de protección, bueno, más o menos creo que lo hemos hablado todo. También tengan en cuenta que en cuanto a las sustancias químicas, hay un listado de sustancias químicas que deben ser resguardadas en ciertos lugares con protección, que están bajo la tutela de lo que se llama el CEDRONAT, ¿sí? Que es para la Secretaría, esto está dentro de lo que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Nosotros, por ejemplo, en el hospital lo que hay es, farmacia tiene unas jaulas donde nos permiten guardar esto. Nosotros en el laboratorio no tenemos todos estos químicos, por ejemplo, el formol, el ácido clorhídrico, el ácido acético, la acetona, el alcohol 100. Todas esas sustancias están resguardadas en un lugar donde hay un stock disponible y que están con llave y que están al resguardo de alguien responsable de esto, ¿sí? Esto es por normativa del CEDRANAT. Bueno, con esto terminamos este capítulo y lo que van a tener que realizar es completar el capítulo 4 del manual de calidad teniendo en cuenta toda la información que hemos tratado en esta clase.